Bueno, hola chicos, pues vamos a empezar ya con el estudio de los diferentes tipos de reacciones orgánicas que hay. En este primer vídeo vamos a ver las reacciones de sustitución, adición y eliminación, que están bastante relacionadas entre sí, y en el siguiente vídeo dejaremos los otros tres tipos, ¿vale? Bien, reacciones de sustitución. Yo voy a haceros unos esquemas porque los apuntes ya los tenéis todos a mano y podéis estudiarlos, pero me gusta también hacer otros esquemas en los que os voy a poner las reacciones de una forma que a mí me gusta mucho y que yo creo que es interesante para que las podáis memorizar, exponiendo simplemente qué tipo de compuesto reacciona y qué tipo de compuesto se obtiene. Vamos a verlo, a ver si os gusta. Si recordamos, las reacciones de sustitución, como su propio nombre indica, son aquellas en las que en el sustrato se sustituye un átomo o grupo de átomos por otro átomo o grupo de átomos que son aportados por el reactivo con el que reaccione, ¿vale? Bien, vamos a ver cuáles son las más importantes. Aquí tenemos según su mecanismo. Básicamente el mecanismo tiene que ver con cómo será el reactivo que ataque al sustrato. Si es un radical libre, tenemos reacciones radicálicas; si es un nucleófilo, nucleófilas; si es un electrófilo, electrófilas. Radicálicas. Bien. ¿Dónde se producen? En los alcanos. ¿Cómo representamos un alcano? HC, un hidrocarburo saturado. No tiene ningún otro átomo distinto de carbono e hidrógeno, ni tampoco ningún enlace múltiple. ¿Por qué podemos sustituir alguno de los hidrógenos? Pues básicamente por algún átomo de halógeno. Por tanto, tiene que reaccionar con el halógeno gaseoso, que ya llamaremos X2, puede ser flúor, F2, cloro, Cl2, o bromo, o yodo, y entonces, ¿qué obtendremos? Pues el correspondiente derivado halogenado, que pondremos como fórmula general, lógicamente, Rx. Se ha sustituido alguno de los átomos de hidrógeno por algún átomo de halógeno. Recordar que estas reacciones, como vimos en el vídeo anterior, pueden obtenerse mezcla de derivados halogenados, dihalogenados, porque se pueden sustituir dos átomos de hidrógeno por dos átomos de halógeno, solo uno, en distintas posiciones, etc. Con lo cual no vamos a meternos. Simplemente que sepáis que un alcano reaccionando con un halógeno, pues obtendremos el derivado halogenado por sustitución de algún átomo de hidrógeno por algún átomo del halógeno que reaccione, ¿vale? Siguiente tipo, las sustituciones nucleófilas. Como su nombre indica, el reactivo será un reactivo nucleófilo, que tiene o carga negativa, si es un ion, o, aunque sea una molécula neutra, pero tendrá un exceso de carga negativa, de carga eléctrica, y por tanto atacará a zonas positivas o a zonas con baja densidad de carga, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las más importantes? Aquellas en las que participan precisamente los derivados halogenados. Es decir, que yo tengo un derivado halogenado, Rx, y entonces ahí puede sustituir el átomo de halógeno por muchos otros átomos distintos. ¿Por qué son muy habituales? Porque recordar las rupturas homo y heterolíticas. En este caso el átomo de halógeno es mucho más electronegativo, con lo cual este par de electrones va a ir atraído hacia él con mucha más fuerza y por tanto lo que tendremos será R más y el átomo de halógeno en forma de su correspondiente anión, cloruro, bromuro, yoduro. ¿Esto qué es? Si recordáis, un carbocatión, un átomo de carbono donde ha quedado una carga positiva. Lógicamente ahí va a atacar el nucleófilo. ¿Y cuáles pueden ser los nucleófilos? Pues hay muchos, ¿vale? Si reacciona el derivado halogenado con una base fuerte como hidróxido de sodio, pues ¿qué obtendremos? Un alcohol. Es de sentido común. Veis que tenéis que ser capaces de, si yo reacciono un derivado halogenado con hidróxido de sodio, imaginar qué se va a formar. Es una reacción de sustitución. Vas a sustituir el átomo de halógeno por el grupo OH, obviamente, y por tanto obtengo el alcohol.
y también como subproducto que se obtendrá en este caso pues el haluro correspondiente, cloruro de sodio o bromuro de sodio, etcétera, formado por este átomo de sodio y el de aquí que se pierde del sustrato. De la misma forma puede reaccionar con amoníaco y en ese caso ¿qué obtendré? Pues una amina primaria de fórmula general RNH2, ya que se sustituye el átomo de halógeno por el grupo NH2. Y como subproducto además, obviamente, el correspondiente hidrácido, cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno, etc., de uno de estos hidrógenos que se pierde con el halógeno que se sustituye. ¿Vale? ¿Qué más? Podemos reaccionar con, a su vez, ya una amina primaria. Y en ese caso, ¿qué obtendremos? Pues la correspondiente amina secundaria. ¿Vale? Que pondríamos RNHR'. ¿Vale? En este caso, igual, se sustituye un átomo del halógeno por el radical este, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí R', ¿de acuerdo? Y que se obtiene después HX, ¿vale? También puede reaccionar, por ejemplo, con el cianuro de potasio. ¿Y qué se obtendrá aquí? Un nitrilo de fórmula general RCN, lógicamente, porque sustituimos el átomo de halógeno por el grupo CN, el grupo nitrilo. Recordar el grupo CN con triple enlace, ¿vale? Y obviamente aquí pues se obtendría luego el haluro de potasio correspondiente. ¿Qué más? Bueno, pues puede reaccionar con un alcohol, ¿vale? Con un alcohol que pondremos R'OH. ¿Qué se obtendrá en este caso? Pues un éter. Un éter, ¿no? R o R'. Porque sustituimos el átomo de halógeno por el radical R' junto al átomo de oxígeno, por tanto se forma un éter y como subproducto el hidrácido correspondiente, ¿vale? O también puede reaccionar con un ácido carboxílico, RCOOH, obteniéndose en este caso ¿qué? El éster, cuidado, ¿vale? El éster correspondiente, que tendría de fórmula RCOOR', ¿vale? Y además el hidrácido HX correspondiente. Daros cuenta que aquí se sustituye el átomo de halógeno por todo este grupo R', formándose entre esto que viene de aquí, del derivado halogenado, y todo esto que viene del ácido, pues el éster correspondiente. ¿Vale? Y luego, estas todas con derivados halogenados, pero también puede ser, por ejemplo, a partir de alcoholes. A partir de un alcohol, ROH, ¿qué podemos sustituir? Pues podemos sustituir el grupo OH al revés que en esta reacción, ¿vale? Por un átomo de halógeno. ¿Cómo? Pues reaccionando con el hidrácido que queramos, HX, ¿vale? Y entonces, lógicamente, sustituimos el grupo OH por el átomo de halógeno y ¿qué obtenemos? El derivado halogenado correspondiente. RX. Y como subproducto, ¿qué? OH y un átomo de hidrógeno, pues obviamente obtendremos agua. ¿Vale? Estas reacciones solo se dan en alcoholes primarios. Porque veremos más adelante que en otro tipo de alcoholes más sustituidos, al reaccionar con un hidrácido, en vez de darse una reacción de sustitución, veremos que se da una reacción de eliminación, eliminándose el OH y formándose un doble enlace. Pero eso lo veremos más adelante.
Bien, pues hasta ahí las reacciones nucleófilas. Y después tenemos las electrófilas. Aquí el reactivo es un electrófilo y va a atacar a zonas con alta densidad de carga. ¿Dónde podemos encontrar altas densidad de carga? Pues por ejemplo en el benceno. Como ya explicamos en el vídeo del efecto mesómero o resonante, en el benceno tenemos 3 dobles enlaces alternos y por tanto se sustituye algún átomo de hidrógeno por otro átomo. ¿Vale? Porque ya explicamos en el efecto mesómero, estos electrones se van aquí y entonces aquí aparece una carga negativa que es donde va a atacar el reactivo electrófilo. ¿Vale? Bueno, mejor dicho, sí. Entonces, ¿con qué puede reaccionar esto? ¿Qué reactivos electrófilos podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrar el ácido nítrico, donde en medio ácido de ácido sulfúrico obtendremos el siguiente compuesto. Recordar que esto se suele poner así, metiéndose aquí el NO2 y a partir de ahí agua también. Esta reacción se llama nitración porque estamos obteniendo el nitroderivado correspondiente. Esto recordar que es el nitrobenceno, uno de los precursores más importantes para la formación de explosivos, ¿vale? ¿Qué más? Pues podemos reaccionar con un halógeno. Esta reacción suele tener como catalizador tribromuro de hierro y obtendremos, lógicamente, aquí el anillo de benceno con un átomo del halógeno que hemos reutilizado, flúor, cloro, bromo, yodo, el que sea, más HX. Esta reacción se llama halogenación. Y por último podemos meter un radical alquílico. ¿Cómo? Haciéndole reaccionar con un derivado halogenado, RX. Esta reacción suele tener como catalizador tricloruro de aluminio y obtendremos esto. El electrófilo en este caso será esto, lógicamente, no se va a meter aquí el halógeno, porque recordar, esto tira hacia allá de los electrones y queda con carga negativa, y el que queda con carga positiva, formando un carbocatión, es la cadena carbonada, el radical alquílico R, y este es en este caso el reactivo electrófilo que va a atacar aquí a la zona negativa. Esto también obteniendo HX, y esta reacción se llama reacción de alquilación. Es muy importante en química orgánica. También se suele llamar con el nombre de su descubridor, sus descubridores, en este caso, Friedel-Crafts. Alquilación de Friedel-Crafts, y es una forma de obtener pues todos los derivados aromáticos que habéis estudiado en formulación, ¿vale? El tolueno, que sería metiendo aquí un grupo metilo, se puede meter una cadena más larga, etcétera, y obteniendo derivados de aromáticos que, fijaros, hoy día tienen mucha importancia en farmacia como posibles medicinas, etcétera, ¿vale? Bien, estas reacciones de sustitución. Pues pasamos a las reacciones de adición, ¿de acuerdo? Reacciones de adición. Reacciones de adición, ¿a qué? ¿A qué se adiciona algo? Pues a dobles enlaces o a triples enlaces, lógicamente. Son más habituales a dobles enlaces, pero de la misma forma que vamos a estudiarlas, podríamos adicionar algo a triples enlaces. Como ya habéis visto en los apuntes, adiciono aquí el reactivo, se romperá el doble enlace o el triple porque el solapamiento pi se romperá y podrá unirse cada átomo de carbono a uno de los átomos del reactivo que estemos utilizando, ¿vale? Bien, también aquí pues vamos a separar estas reacciones según su mecanismo. Las primeras, radicálicas. Estas son poco frecuentes, ¿vale?
poco frecuentes. ¿Y cuál tendremos? Pues un alqueno. Aquí es fácil saber a partir de dónde vamos a cuál va a ser el sustrato. La mayoría de las veces, pues un alqueno o alquino, pero ya he dicho que se suelen poner más ejemplos con alquenos. Y reacciona con un halógeno, X2. Recordar que estas reacciones suelen necesitar como catalizador luz ultravioleta o la presencia de peróxidos. ¿Y qué obtendremos? Pues el correspondiente derivado halogenado. ¿Vale? Perdón, el correspondiente derivado dihalogenado. Derivado dihalogenado. Es decir, que tendremos aquí algo parecido a esto. Dos átomos de halógenos en carbonos adyacentes. A diferencia de las reacciones que vimos anteriores, donde se sustituía un átomo por un átomo de halógeno, aquí se van a adicionar al doble enlace, lógicamente, los dos átomos de la molécula del halógeno, uno en cada carbono. Por tanto, lo que se obtiene es un derivado dihalogenado. Dos átomos de halógeno en carbonos consecutivos. ¿Vale? Bien. Después tenemos, en este caso, vamos a ver las reacciones electrófilas, porque son más habituales. Estas, además, siguen una regla muy importante, que es la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov, con dos V's, Markovnikov. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un doble enlace carbono-carbono, estos dos electrones van a ir hacia uno de ellos átomos, obteniéndose en este carga positiva y en este carga negativa, de forma que el reactivo electrófilo, va a atacar lógicamente aquí, a la parte con carga negativa o mayor densidad de carga. Bien, estas reacciones se dan entre un alqueno, como siempre, que puede reaccionar con varios reactivos electrófilos. Vamos a ver cuáles son los más habituales. Con hidrógeno, y si se adiciona hidrógeno al doble enlace, pues ¿qué obtendremos? Naturalmente un alcano, solo habrá carbono e hidrógeno. Estas reacciones, ¿cómo se llaman? Reacciones de hidrogenación. Es de sentido común. Yo lo que adiciono al doble enlace son dos átomos de hidrógeno, uno en cada carbono. Por tanto, lo que obtengo es un alcano. Sin embargo, puedo adicionar un halógeno, ¿vale? En este caso, obtengo, como hemos visto arriba, los derivados dihalogenados. La única diferencia con esta es el mecanismo por el que se produce, ¿vale? Esto será una reacción de halogenación de alquinos. Pero también puedo hacer que reaccione con un haluro de hidrógeno, ácido clorhídrico, bromhídrico, etc. En este caso se obtendrá el correspondiente derivado halogenado, RX, ¿vale? Esto se llama reacción de hidrohalogenación. Y por último, podemos adicionar agua. Y si adicionamos agua, ¿qué se obtendrá? ¿Qué se obtendrá? ¿Somos capaces de averiguarlo? OH, se adiciona OH en un sitio, hidrógeno en otro, obviamente lo que obtendré será un alcohol, ROH. Estas reacciones se llaman reacciones de hidratación de alquinos. ¿Vale? Obviamente,
El agua, recordar ácido base, tenemos por un lado protones, por otro lado OHs. ¿Cuál de esos dos es el electrófilo en este caso? El protón. El protón es el electrófilo que se meterá en uno de los carbonos y en este caso, y obviamente en el otro carbono con carga positiva, quien se meterá el OH, con lo cual obtenemos el alcohol correspondiente. Bien, de la misma forma todo puede pasar en un alquino. No vamos a repetir todas, pero puede pasar en un alquino, ¿no? Que reaccione, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo las de hidrohalogenación con el haluro de hidrógeno correspondiente, y entonces ¿qué se obtendrá? Pues primero el alqueno, y si la reacción sigue más adelante, como hemos visto antes, podríamos llegar, hasta el derivado halogenado. Hasta el derivado halogenado. Es decir, en una primera adición se metería en un carbono el átomo de hidrógeno, en el otro el átomo de halógeno, por lo cual tendríamos aquí un alqueno pero halogenado, ¿vale? Un alqueno halogenado. Y por tanto aquí tendríamos el derivado dihalogenado. Cuidado, el derivado dihalogenado, porque en una segunda adición se metería el hidrógeno y el átomo de halógeno. ¿Dónde? ¿Qué dice la regla de Markovnikov? Porque claro, alguien dirá, el átomo de halógeno se mete en el otro carbono. No, se acabará metiendo aquí, ¿vale? Y obtendríamos algo como esto. Con los dos halógenos metidos en el mismo carbono. ¿Por qué? Porque según la regla de Markovnikov, como vosotros tenéis en el libro, cuando se adiciona un reactivo asimétrico, como en este caso, que tiene los dos átomos distintos, pues se hace de forma que la parte electropositiva se adiciona al átomo de carbono con más hidrógenos, ¿vale? Es decir, que el hidrógeno se une al carbono que previamente tenga más hidrógenos. Por tanto, aquí el hidrógeno da igual, pero una vez que tenemos en este alqueno, aquí solo hay un hidrógeno y aquí sin embargo hay dos, ¿dónde va la parte electropositiva? Que como es obvio, la parte electropositiva será el hidrógeno, no el halógeno. ¿Dónde irá? Aquí, donde más hidrógenos hay, de tal forma que el halógeno tiene que ir aquí. Y se obtiene el derivado dihalogenado con los dos átomos de halógenos en el mismo carbono, en lugar de estar este átomo aquí. Eso es gracias a la regla de Markovnikov. ¿Dónde va el hidrógeno? Donde haya más hidrógenos, por así decirlo. Es la forma de recordar la regla de Markovnikov. ¿Vale? Y por último tenemos las reacciones de adición nucleófilas. Donde el reactivo en este caso sea un reactivo nucleófilo que atacará a zonas con carga positiva o zonas con muy baja densidad de carga, ¿vale? Es decir, ¿dónde atacará? Pues, por ejemplo, a doble enlace carbono-oxígeno o al triple enlace carbono-nitrógeno. En ambos casos el oxígeno o el nitrógeno son mucho más electronegativos, producirán en este carbono cargas positivas, carbocationes, donde obviamente ahí atacará el reactivo nucleófilo. ¿Vale? Por tanto, podemos poner como ejemplo la reacción entre una cetona sería esto, más HCN, ácido cianhídrico, para dar este compuesto. Con el grupo OH
y el grupo cianuro. Estos compuestos son la cianhidrina o derivados de la cianhidrina, ¿vale? Y son menos habituales porque muchas de ellas luego veremos que en realidad se pueden considerar reacciones de oxidación y reducción y las veremos en el próximo vídeo. Bien, y por último vamos a pasar a las reacciones de eliminación. Las reacciones de eliminación, lógicamente, son las reacciones inversas a las que hemos visto anteriormente de adición. Son inversas a las de adición. Por tanto, si las de adición era a partir de un doble enlace adicionar a algunos átomos, aquí es al revés. Será que tengo un compuesto, ¿vale?, donde elimino átomos y se produce un doble enlace. Por tanto, en estas reacciones, ¿qué se producirán? Pues se producirán alquenos. ¿Vale? Se produce un doble enlace y otra sustancia. ¿Vale? Para que lo veamos, podríamos decir que de forma genérica tenemos algo así. Aquí tendríamos un átomo A y aquí tendríamos un átomo B, y entonces en las reacciones de eliminación se eliminan esos átomos, ¿vale? ¿Y qué pasará? Que estos dos carbonos formarán un doble enlace entre ellos. ¿Y qué se obtendrá siempre como subproducto? En este caso, pues el compuesto formado por los átomos que se hayan eliminado del sustrato, ¿de acuerdo? Por tanto, si en las reacciones de adición partíamos de alquenos, los alquenos eran los reactivos, en estas de eliminación los alquenos serán siempre los productos. Se producen alquenos, ¿vale? Bien, aquí no vamos a distinguir entre mecanismos, porque casi todas tienen el mismo mecanismo, que suelen ser en dos etapas. Una primera donde se separa alguno de los átomos y ya se crea una distribución de cargas. Si es un átomo más electronegativo, negativo, positivo, eso produce los efectos que vimos inductivo mesómero y acaba rompiéndose otros enlaces, y una segunda etapa en la que se forma el doble enlace correspondiente por compartición, ¿vale? Aquí, por tanto, lo que vamos a ver es que casi siempre tienen el mismo mecanismo, no vamos a distinguirlo, y lo que sí es importante es que siguen una regla. Igual que las de adición seguían la regla de Markovnikov, aquí siguen estas reacciones siempre otra regla, que es la regla de Zaitsev. La regla de Zaitsev. Los rusos, que estudiaban mucho, ¿vale? Y, lógicamente, tienen estos nombres tan raros. ¿Qué dice la regla de Zaitsev? Dice que se obtendrá el alqueno más sustituido. Porque, claro, hemos dicho, se eliminan unos átomos A y B y se forma el doble enlace. Bueno, pero ¿por qué se forma el doble enlace aquí y no se forma el doble enlace aquí? Porque a lo mejor se elimina el átomo A con un átomo de hidrógeno y se forma el doble enlace. Habrá varias formas o varias posibilidades donde se forme el doble enlace. Pues lo que dice la regla de Zaitsev es que siempre se obtendrá el alqueno más sustituido por cuestiones de estabilidad. Vamos a verlo luego con algún ejemplo. Y aquí pues vamos a ver solamente dos tipos de reacciones, pero una de ellas son las más importantes, ¿eh? Hay unas reacciones que son la deshidratación de alcoholes. Deshidratación de alcoholes. Estas son muy comunes y muy importantes. Tenéis que estudiarlas muy bien. Como su nombre indica, deshidratación de alcoholes, ¿en qué consistirá? Tal y como estamos haciendo el esquema habitual, pues que tenemos un alcohol, ROH,
reaccionará con ácido sulfúrico, hay que poner siempre medio ácido como catalizador o como reactivo en este caso, y se obtendrá el alqueno correspondiente más, obviamente, agua. ¿Por qué? ¿Cuáles son los átomos que se eliminan? OH y un hidrógeno de otro átomo de carbono. Bien, voy a explicar aquí la regla de Zaitsev, ¿vale? Imaginaros que yo, el alcohol que tengo es este. Es CH, CH3, CH. Aquí tengo el grupo OH y aquí tengo CH3, ¿vale? Es decir, que tengo un alcohol secundario. Un alcohol secundario, ¿vale? Bien. Obviamente, cuando yo le haga reaccionar con el ácido sulfúrico para que se deshidrate, puedo llegar a dos alquenos distintos. Por un lado, podría llegar a esto. CH3, CH3. Y aquí, por un lado hidrógeno y por el otro lado CH3. ¿Vale? Que sería, digamos, cuando se ha eliminado un hidrógeno de este carbono. Entonces ese hidrógeno junto con el OH provoca que el doble enlace se forme aquí, ¿vale? Aquí. Con lo cual quedaría hacia la izquierda dos grupos CH3, estos dos, y a la derecha pues este hidrógeno y el otro metilo CH3 aquí. Bien, pero obviamente en cualquier deshidratación de alcoholes una de las cosas que va a perderse es el OH y luego se va a perder un átomo de hidrógeno para formar agua. Hemos visto que puede ser de este carbono, pero la pregunta es ¿y por qué no puede ser de aquí? ¿Por qué no puede ser un hidrógeno de aquí? Pues efectivamente podría ser, y entonces ¿a qué llegaríamos? En este caso voy a dibujarlo de color rojo si se pierde el hidrógeno pintado aquí en rojo. Obviamente ahora aquí lo que tendría es lo siguiente. El doble enlace terminal, ¿vale? El doble enlace terminal, tal forma que aquí tendría hidrógeno a hidrógeno, CH2, y aquí este carbono tendría por un lado H y por el otro, para dibujarlo con la forma correcta, tendría CH y luego aquí este CH, pues dos grupos CH3. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En este caso veis que si se elimina un hidrógeno de este metilo terminal, pues el doble enlace quedaría en el extremo de la cadena, ¿vale? Y todo esto quedaría hacia acá. ¿Cuál de los dos pueden darse? Bueno, en realidad podrían darse los dos y hay veces que dependerá de las condiciones en las que se realiza la reacción, eso ya es la práctica en el laboratorio, pero uno de ellos va a ser siempre mucho más abundante. ¿Cuál? El que nos dice la regla de Zaitsev. Dice que se obtendrá el alqueno más sustituido. ¿Cuál es más sustituido? El de arriba. Por tanto, se obtendrá el de arriba. Será mayoritario. Si a vosotros os preguntan qué se obtiene al deshidratar este alcohol, tenéis que poner esta fórmula, ¿vale? Porque se obtiene el alqueno más sustituido. Si queréis luciros y quedar ya como reyes, pues ponéis esta fórmula, decís que según la regla de Zaitsev este será el alqueno mayoritario, pero que se puede obtener pequeñas cantidades de este otro alqueno, ¿vale? Si no, simplemente poner el más sustituido, ¿de acuerdo? Es decir, el hidrógeno se va a perder en caso de que haya dudas de si se pierde de un átomo de carbono o de otro, se va a perder de aquel átomo que tenga más sustituyentes. Lógicamente aquí hay dos sustituyentes, aquí solo hay uno, se va a perder el hidrógeno de este carbono, dando lugar a un alqueno más sustituido. Bueno,
Y después vamos a ver solamente otro tipo, que son la deshidrohalogenación de derivados halogenados. Son aquellas reacciones donde un derivado halogenado reacciona con una base fuerte, hidróxido de sodio, en etanol, y se obtiene el alqueno correspondiente. En este caso hay dos subproductos, uno será NaX, el haluro de sodio correspondiente, y el agua también, ¿vale? Porque obviamente si es una eliminación, se elimina este átomo de halógeno que con el sodio forma la sal correspondiente, y también se eliminará del otro carbono un hidrógeno que con el OH de la base formará el agua. ¿De acuerdo? Bien, estas reacciones es muy importante recordar que compiten con las de sustitución. Si recordáis, vimos que había unas reacciones de sustitución que eran así igual, derivado halogenado más NaOH. Voy a poner el folio que vimos, aquí las tenéis. Derivado halogenado más NaOH. Anda, y alguien dirá, derivado halogenado más NaOH daba un alcohol y era una reacción de sustitución. Y sin embargo aquí estamos diciendo que derivado halogenado más NaOH no da un alcohol sino un alqueno. Bueno, porque hay competencia entre ambas, se pueden dar una u otra. Vamos a decirlo para que quede claro que si el derivado halogenado era primario, se daba la reacción de sustitución, y sin embargo esta de eliminación se da en derivados halogenados secundarios o terciarios. ¿De acuerdo? Pero la realidad, sobre todo cuando te pones a hacer estas reacciones en el laboratorio, es más compleja. La realidad es que pueden darse ambas y obtenerse mezclas de productos, ¿vale? Pero bueno, si os preguntan ¿qué reacción se da cuando un derivado halogenado reacciona con NaOH? Pues tenéis que fijaros en cómo es el derivado halogenado, como vimos aquí. Si es primario, si es un derivado halogenado primario, se da reacción de sustitución. Sin embargo, y sustituimos el átomo de halógeno por el OH y obtenemos obviamente un alcohol. Pero, si es un derivado halogenado secundario o terciario, por una serie de factores estéricos de los átomos, entonces se favorece la reacción de eliminación. Y claro, el producto no es un alcohol. Si lo que hacemos es eliminar, ¿qué se obtiene siempre en las de eliminación? Alquenos. En este caso, el alqueno más sustituido según la regla de Zaitsev. Y el agua. El OH no se mete en la molécula, sino que elimina el átomo de halógeno formando el alqueno. ¿De acuerdo? Entonces, como regla general diremos eso. En derivados halogenados primarios, sustitución. En derivados halogenados secundarios o terciarios, la eliminación. Bien, pues hasta aquí el vídeo. El próximo días haremos otro con los tipos de reacciones que faltan. ¿De acuerdo? Venga, pues al lío y a estudiar. Un saludo.